Vamos a inclinar nuestros rostros y acompáñenme para hacer oración. Dios y Padre, una vez más, queremos rogar que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento para escucharte a ti solamente. Que tu palabra, Señor, venga a nuestra vida como lo que es espada viva, más penetrante. Y Padre, queremos suplicar que tu Espíritu la aplique a nuestro corazón, que tú, Señor, permitas nuestro crecimiento espiritual, nuestra fortaleza a través de esta palabra, que tú confirmes nuestra fe y nos ayudes en todo, que nada nos distraiga. Ayúdanos a poner nuestros sentidos, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos a través de Cristo. Amén. Primero de Reyes 17:16 dice: y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. ¿Cuántos habían escuchado esta historia? A ver, levante su mano. ¿Cuántos conocen esta historia? La mayoría. Muy bien, gracias a Dios. El profeta Elías, de quien leemos nosotros aquí, aparece por primera vez en este capítulo, justamente, capítulo 17. Si tú buscas más atrás, no vas a encontrar acerca del profeta Elías. Aquí comienza la historia del profeta Elías. Justamente cuando Israel, el pueblo como nación, se ve muy arruinado bajo el gobierno de un rey llamado Acab. Bueno, sí han leído. Acab, un rey perverso que está casado con una mujer pues de su misma naturaleza, ¿no? ¿No dicen que para un roto siempre hay un descosido? Bueno, pues eran tal para cual. Acab y su mujer llamada Jezabel. Muy bien. En ese tiempo el reino no era un Edén, bajo el gobierno de Acab y de Jezabel. De hecho, muchos comentan que pues en realidad la que mandaba allí, la de los pantalones, era Jezabel, ¿no? Que manipulaba a Acab, y bueno, todo lo que se hacía y se deshacía en el reino era mucho la influencia de esta mujer perversa llamada Jezabel. Bueno, pues ahí es donde aparece Elías, justo en un momento de crisis en el pueblo, en un momento difícil. Dios envía a este varón, a este profeta. Su historia, si ustedes notaron, comienza sin antecedentes. No hay antecedentes de Elías. ¿O alguien sabe cómo se llamó su papá? Eso es importante porque la Biblia normalmente siempre dice, fulano de tal, hijo de, ¿no es así? Fulanito de tal, hijo de o descendiente de, pero de Elías. ¿Notaron ese detalle? Aparece así abruptamente el profeta Elías, no se menciona su genealogía, no se menciona su padre, lo cual hizo que algunos judíos llegaran a pensar que no era un hombre, sino que era un ángel. ¿Sí? Que no haya sido un ángel, pero bueno, esto lo desmiente la palabra de Dios, porque Santiago 5:17 dice en el Nuevo Testamento que Elías fue un hombre, ¿qué más? Sujeto a semejantes pasiones que nosotros, entonces no fue ángel. Como algunos llegaron a pensar, por lo mismo que no se dice quién era su padre. Sí se dicen algunas cosas muy simples de él. Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Es lo único que se nos menciona en este pasaje. Algunos lo conocen como el profeta de fuego. ¿Alguien había escuchado esto del profeta de fuego? ¿Sí? ¿Ya lo habían escuchado? Le llaman a Elías el profeta, o lo han titulado como el profeta de fuego. ¿Por qué? Porque hacía descender fuego del cielo. ¿Cuántas veces hizo Elías esto? ¿Cuántas veces hizo Elías que le hayan puesto el profeta de fuego? Y hay una razón más de por qué les llaman el profeta de fuego. Está relacionado, de hecho, el fuego con su ministerio.
La ocasión más conocida, ¿cuál es? Juan, en el sacrificio, ¿verdad? Cuando enfrenta a los sacerdotes de Baal y los de Acera allá en el monte y les dice, vamos a ofrecer un sacrificio. Quien responda por fuego, ese es Dios. Y allí estaban clamándole a Baal, sus profetas, y mañana, tarde, nada. Cuando Elías ora, Jehová responde, desciende fuego del cielo y consume el holocausto, la leña, el agua que le habían puesto y maravilloso. Pero hay más ocasiones cuando Elías hizo descender fuego del cielo. Segundo de Reyes 1. A ver. Segundo de Reyes 1. En tiempos del rey Ocosías, que no querían a Elías, al profeta Elías no lo querían, no lo... Israel estaba viviendo una situación tan decadente espiritualmente, moralmente, que no tenían aprecio por los siervos de Dios. Y bueno, ahí les dejo de tarea este capítulo, solamente vamos a ver cuando manda a, pues prácticamente a tomar a Elías, a tomarlo preso, dice que el rey mandó, vamos a leer el versículo 10, dice, y Elías mandaron para tomarlo preso. El rey mandó, 9, perdón, envió un capitán con 50, capitán de 50 con sus 50, al cual subió y aquí él estaba sentado, Elías, junto a la cumbre del monte, y él le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas, como diciéndole, dice el rey que vayas, y venimos por ti, vengo yo con mis 50, vámonos. Y Elías le dice, responde al capitán, versículo 10, y le dijo al capitán de los 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Lean conmigo, y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Y después esto volvió a pasar. Cuando el rey Ocosías se enteró, manda a otro capitán con sus 50 y le dicen, varón de Dios, dice el rey que te presentes. Ah, si yo soy varón de Dios. Ah, entonces sí soy varón de Dios, ¿verdad? Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Razón por la que le llaman a Elías el profeta de fuego. Pero no solamente eso. ¿Te acuerdas cómo fue llevado al cielo? En carruaje, tirado por caballos. Así lo vieron, de fuego. Y allí está, entonces está relacionado mucho el fuego con el ministerio del profeta Elías. Bueno, la historia continúa, ahí se los dejo de tarea, segundo de Reyes capítulo 1. Su nombre significa, el nombre de Elías significa, mi Dios es Jehová. Él era uno, dice versículo 1 del capítulo 17 que leímos, primero de Reyes, que era de los moradores de Galaad, de la ciudad de Tisbe, para ser exactos, al otro lado del Jordán. Y bueno, quiero decir algo nada más, ya, para dejar esta introducción. No importa de dónde sean, no importa quién sea su padre, eso es lo que significa, lo que quiero compartir del versículo 1. No significa, no tiene tanto significado, no importa tanto de dónde venga quien haya sido su padre, ¿sí? De dónde haya salido, sino qué es lo que importa aquí. ¿Cómo es? No importa de dónde sea, no importa quién sea su padre, lo que importa es cómo es. Y eso es lo que nos presenta en este relato. No importa de dónde venga, no importa quién sea su padre, lo que importa es quién es este varón llamado Elías, ¿sí? Y esto aplica para nosotros. Aquí no importa tu apellido, ¿eh? A veces suena muy bonito, pero no importa de qué descendencia vengas. Sí, no estamos menospreciando pues la labor de papá o de mamá. No, llega un momento en el que uno individualmente tiene que hacerse responsable de su comunión con Dios, de la calidad espiritual que uno llegue a tener precisamente por la comunión con Dios y no por el respaldo que hayan ofrecido las familias, las descendencias. Bueno, la situación que se vive.
Primero de Reyes 17 que leímos, habla de una situación terrible de sequía. Dice en los primeros versículos, cuando Elías se presenta delante del rey Acab, le dice: vive Jehová, que no habrá lluvia ni rocío todos estos años, sino por mi palabra. Esto a los oídos de Acab sonó terrible. Imagínense cómo se habrá puesto este hombre, ¿no? Ante tal anuncio. Acab pudo haber dicho: bueno, ¿y tú quién te crees para venir a decir esto? Yo soy quien tiene el control del reino, yo no sé, tantas cosas que pudo haber sucedido. ¿Cuánto tiempo no llovió? ¿Se acuerdan? 3 años. Gracias, hermano Cruz, 3 años y medio. Santiago dice, ahí Santiago mismo, 5:17, que no llovió 3 años y 6 meses. Eso fue una severa crisis de sequía. Imagínate, ¿qué sería si no lloviera en tu nación 3 años y 6 meses? ¿Desde cuándo no hemos visto lluvia aquí? Meses atrás, y ya nosotros vemos una nubecita que se pone y decimos: ya falta poco, ¿no? Anhelamos la lluvia. Esto era símbolo. Unos ven esta sequía como símbolo de la sequía espiritual que había en Israel. Algunos, de hecho, la relacionan con el tiempo de la tribulación. Ustedes recuerdan que la tribulación, según lo que hemos estudiado, el libro de Apocalipsis, menciona que son 3 años y 6 meses. Entonces, vean la relación de estos 3 años y 6 meses de sequía en el tiempo del reinado de Acab. Son comparados con el tiempo de la tribulación, que va a ser un tiempo de sequía espiritual, un tiempo donde se va a escasear la palabra de Dios, ¿sí? Y esa es la relación que algunos hacen de este pasaje que es histórico y de este pasaje que es profético, ¿sí? Pero cuando Elías hace su anuncio de que el país va a ser afectado completamente con la escasez de la lluvia, con todos sus moradores, y cuando Elías lo hace saber a Acab, Dios le dice a Elías: ¿sabes qué? Escóndete. Obviamente por todo lo que implicaba. Ya decíamos la perversidad de Acab. Le dice: escóndete, necesito que te vayas al arroyo de Querit. Ahí vas a permanecer, ¿sí? Mientras vamos a ver qué es lo que hace Acab. En la fe que él tiene, juntamente con todo Israel que habían dejado al Dios vivo y verdadero, ahora estaban adorando ídolos. Vamos a ver, como diciéndole Dios a Elías, vamos a ver si ellos se tornan a mí o si ellos van a buscar a sus ídolos. Ya nosotros sabemos, por eso preguntaba quién ha leído la historia. Ellos buscaron a sus ídolos. Israel había abandonado la fe en Dios. Y hay gente que ha abandonado también la fe en Dios. Pablo, cuando habla a Timoteo en sus epístolas, anuncia el abandono de la fe. En los postreros días, ya también creo que el hermano Rojano ha hablado de este punto y dice, Pablo a Timoteo dice: en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error, a doctrinas de demonios. Y yo también lo he comentado en este mismo lugar. ¿Dónde se van a predicar las doctrinas de demonios sino en los púlpitos? ¿Sí? No allá afuera, sino aquí. Y pues mucha gente va a abandonar la fe. Dice: algunos apostatarán de la fe. Lo bueno es que no son muchos, son algunos solamente. Y bueno, hoy queremos hablar entonces acerca precisamente de la fe que nosotros tenemos en Dios, porque la fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada, y es probada en momentos como este, en momentos de crisis. Los israelitas habían dejado a Dios, ahora adoraban ídolos, esa era su fe, y se vieron después de esta prueba decepcionados, porque también ellos carecieron de alimentos, vivieron una situación desesperante, pero ni con ellos se volvían a Dios.
La misma situación de escasez de agua, de ausencia de lluvia, también la sufrieron aquellos que creían y confiaban en Dios como Elías, ¿sí? También ellos sufrieron en esta misma situación, pero a diferencia de quienes adoraban los ídolos, quienes confiaron en Dios, y el pasaje nos lo enseña, Dios providencialmente, maravillosamente, soberanamente les llevó y les dio alimento en medio de una crisis tan dura como la que aquí se describe. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no abandona a sus hijos, pero la fe de ellos tenía que ser probada. La misma prueba, diferente fe en unos que adoraban ídolos, otros confiando en Dios, la misma situación, la misma prueba, pero diferentes resultados, porque hablamos de los resultados de la fe. Primera de Pedro 1:7. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice que la prueba de nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Por eso te decía que la fe tiene que ser probada. ¿Tú tienes fe en Dios? No vas a decir que sí. Bueno, no te voy a responder como Santiago. Santiago dice, ¿tienes tu fe? Demuéstralo a través de tus obras. Porque si no, no es posible. Bueno, tienes fe en Dios. Dice Pedro que la fe de nosotros, nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada esa fe en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Mira, dicho en otras palabras, cuando la fe sale triunfante de la prueba, va a traer alabanza, gloria y honra el día cuando Cristo venga por la iglesia. Es decir, si nuestra fe, que necesariamente tiene que ser probada, aquel día cuando Cristo venga, va a decir, hermano, esa fe que fue probada, ¿te acuerdas? Cuando Dios probó tu fe. Hermana, ¿te acuerdas? Cuando Dios probó tu fe. Este día, el día de Jesucristo, esa fe va a recibir alabanza, honra y gloria, según lo que dice 1 Pedro 1:7, en el día de Jesucristo. Por eso es necesaria que nuestra fe sea probada. Quizás ya te estés preguntando, ¿y en qué momento Dios probó mi fe? A ver, búscale en tu mente si Dios ha probado tu fe. Yo sé que sí. Elías es enviado a esconderse al arroyo de Querit, que está, dice la Biblia, delante del Jordán, pero Elías aquí solamente sigue indicaciones. Dios le dice, mira, ve, escóndete allí, quédate allí. Y creo que aquí hay una característica de la fe. La fe es obediente. Por si tú te preguntas, bueno, ¿tengo yo fe? Bueno, una de las características de la fe es precisamente la obediencia. En el versículo 3 del pasaje, si tienen abierto su pasaje, 1 de Reyes 17, Dios le dice, apártate, vuélvete, escóndete. Y en el versículo 4 le da otras indicaciones, dice, ahí vas a quedarte, vas a beber del arroyo. Y no vemos que Elías haya cuestionado alguna de las indicaciones de Dios, ¿o sí? No. ¿Qué te dice eso? ¿Qué nos dice eso? Que la fe, una de sus características es la obediencia. Porque la fe no cuestiona, la fe obedece. Ejemplos de la Biblia. Noé, primero. Dios le dice a Noé, constrúyete un arca, porque voy a hacer descender un diluvio. ¿Noé cuestionó? No, Noé obedeció. Otro, Abraham, salte de tu tierra, de tu parentela, abandona todo esto, yo te voy a indicar al lugar al que vas a ir y ahí te voy a dar heredad. ¿Y qué hace Abraham? Lo dejó todo y se fue, ¿no? Como ese canto que dice, si Jesús me dice amigo, deja
todo y ven conmigo. Yo mi mano pongo en la suya y me voy. Estaba yo escuchando la historia de ese canto. No sé cuántos la conozcan. Ese canto lo conocemos por años. Pero, si mal no estoy, es la historia de un misionero que fue amenazado por las autoridades que le dijeron: tú tienes que renegar de tu fe, tú tienes que abandonar esto. Y compuso ese canto. Si Jesús me dice, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pongo en la suya y me voy con él. No tengo problema. Moisés, otro personaje que obedece a Dios. Si en algún momento lo cuestionó, finalmente Moisés tuvo que aprender a confiar en Dios. Cuando estaban frente al mar rojo, él clamaba porque los egipcios ya venían atrás, el pueblo lo presionaba, el río está enfrente, y le dice Dios: ¿por qué clamas a mí, Moisés? Dile al pueblo que marche, camina, camina, levanta tu vara, y se abren y pasan en seco. La fe es obediente. No cuestiona, aún en las situaciones más difíciles, aún en los momentos de mayor crisis, la fe tiene que obedecer. Esto suena lindo, ¿verdad? Hay que obedecer en la crisis. Ok, nosotros en medio de cualquier crisis estamos siendo probados. Por eso te decía, tú te preguntarás en qué momento Dios ha probado mi fe. ¿Has pasado por un momento de crisis? Pues ahí Dios estaba probando tu fe, ¿sí? Y ahora a nosotros nos toca obedecer a Dios, tenemos que movernos por esa fe, ¿sí? Porque nuestra fe tiene que ser probada. Yo sé que tú eres un hombre, yo sé que tú eres una mujer de fe. Y te preguntaba, ¿tu fe ha sido probada? Yo sé que sí. Y yo veo aquí a varios de quienes yo he visto la prueba de su fe y ha sido una prueba no fácil. Pero ¿sabes qué? Dios te sostuvo en ese momento tan difícil, cuando tú ya no veías, como decimos, lo duro, sino lo tupido. Cuando tú sentías que ya no podías más con esa carga, cuando tú estabas al borde de la desesperación, cuando ya tus ojos se habían inundado de lágrimas, Dios estaba probando tu fe. Y cuando saliste de esa prueba, déjame decirte que el día de Jesucristo esa fe va a recibir honra, gloria y alabanza. Porque esa es una fe firme, fuerte, ¿sí? Una fe que se hizo sólida en medio de esa crisis para la gloria de Dios. Y yo sé que sí han sido probados, o hemos sido nosotros también probados. Y si no, pues espérate, porque todos los que tenemos fe en algún momento de nuestra vida en este mundo, vamos a tener que ser probados. Dios probó a Abraham, Dios probó a Elías incluso aquí, ¿sí? ¿Por qué Dios no habría de probarte a ti, o por qué Dios no había de probar nuestra fe? Pablo dice a los corintios que nuestra fe tiene que ser probada. Y si nuestra fe es de hojarasca, cuando sea metida en el fuego, se va a consumir. Si es de madera, Pero la fe verdadera, cuando es metida en el fuego, cuando viene la crisis, cuando viene la situación, el resultado de la fe, ¿cuál es? Mucho mejor. Se ha purificado, se ha hecho sólida, se ha hecho firme. Y una vez que uno pasa por una prueba así, hermanos, esa fe fundada en la roca inconmovible de los siglos, mira, esa fe, ya el diablo no puede con eso. Por eso es necesario que seamos probados en ya el enemigo no puede. Ya una vez que tú confiaste en Dios, que ya viste su poder, ya experimentaste el brazo poderoso de Dios en tu vida, el diablo te tocará en otra parte, pero dice, no, en esta ya no, porque ya lo comprobó. ¿Quién es Dios? Para eso es la prueba de nuestra fe, hermanos, ¿sí? Así que cuando haya alguna
crisis en nuestra vida, cuando haya alguna prueba, cuando haya alguna escasez, nada más asegurémonos que no falte la fe. Jehová, nuestro Dios, le dice a Elías, versículo número 4. Vean ahí, versículo número 4. En esta situación de crisis le dice, mira, ve, escóndete, ya vimos la obediencia de Elías, no cuestiona, obedece, se va al arroyo de Querit. Pero antes de que Elías, este es el detalle que quiero comentarles, antes de que Elías llegue a Querit, al arroyo, ¿qué le dijo Dios? Versículo 4. Dice, yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. A ver, tú todavía no llegas a Querit, pero Dios ya mandó desde antes. Dice, yo ya le mandé a los cuervos que te lleven. Y así fue. La Biblia dice que en la mañana le llevaban a Elías pan y carne en la mañana, y a la tarde lo mismo, pan y carne. ¿Qué tiempo habrán los cuervos hecho esto, obedeciendo la voz de Dios? Porque Dios dice, yo ya he mandado, yo ya mandé a los cuervos, he mandado a los cuervos que te den allí de comer y tú vas a beber del arroyo. Mira, esto es maravilloso. A mí me encantó porque no sé si lo leí o por ahí lo escuché. Los cuervos tienen algo en particular, que cuando los cuervos tienen a sus polluelos, ellos tienden a ser descuidados en su naturaleza para darle de comer a sus hijos, y a veces hasta los abandonan. Y que Dios mande a los cuervos, cuya naturaleza, si esto es así, no sé si alguien lo había escuchado, acerca de los cuervos, de que abandonan a sus hijos, a sus polluelos, cuando a veces se les olvida y ahí los dejan, no cuidan a sus... Que Dios haya tomado los cuervos, ve cuán significativo es esto. Tú, cuervo, que no cuidas a tus polluelos, vas a alimentar a mi hijo, se llama Elías. Está allí en el arroyo de Querit, le vas a llevar pan y carne en las mañanas, y pan y carne. ¿Te imaginas esto? Alguien diría, esto es contra naturaleza. Así es Dios. Y déjame decirte que antes de que nosotros estemos en la prueba, Dios ya había ordenado. Si tú ya pasaste por prueba, Dios desde antes ya había ordenado. Ya tenían los cuervos listos. ¿Quiénes fueron los cuervos en tu crisis, en tu prueba? ¿Un médico? ¿Una enfermera? ¿Un hospital? Dios ya lo había provisto. Una vecina, quien sea, Dios dice, eso es lo maravilloso de este pasaje. Dice, yo he mandado, le dice Elías, tú ni te preocupes, yo he mandado que los cuervos. Y confía, hermano. Mira, la fe tiene que aprender a confiar. Oye, Señor, pero esto va contra naturaleza. Si yo sé que los cuervos descuidan, ¿cómo me van a dar de comer? Así es Dios. La Biblia dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y allí es donde nosotros tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios. Dios se vale de cualquier medio para proveer para sus hijos, ¿sí? Hay cosas que Dios ya mandó anticipadamente para sostenernos en la prueba. No debemos de dudar, no debemos de desconfiar de nuestro Dios. Tenemos que confiar en Él. Dios ya ha provisto desde antes ese recurso económico, el médico, el consejero, la solución, lo que te vaya a hacer falta en la crisis. Dice Dios, yo ya lo he mandado. Porque en medio de las pruebas, Dios no nos deja. ¿Cuál es la promesa del Señor? Yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo, ¿sí? Y déjame decir algo, en medio de las pruebas de nuestra fe, Dios no está ausente. Tú has sido probado, tu fe ha sido probada. ¿Te diste cuenta que Dios no te dejó? ¿Te diste cuenta que Dios ya te había mandado? A veces escuchamos tantos testimonios y dicen, no, es que pareciera que ya estaba allí esperándome, ¿no? Justo en el momento. No, Dios, aquí está su palabra, Dios ya lo había ordenado. Dios ya había dicho, Dios ya había puesto todas las cosas para ese momento en tu vida
y en mi vida, ¿sí? Elías aún no llegaba a Querit, pero los cuervos ya tenían una indicación, ya tenían una orden, llévele comida, ¿sí? ¿De dónde lo sacaron? Pan y carne. Carne cruda es otra cosa, ¿no? Elías la iba a cocinar o ya llegaba con el pollo rostizado, las costillas barbecue, pan y carne. Bueno, eso no dice la Biblia, pero ¿cómo era? Yo sí me cuestiono, bueno, ya dije, para Dios no hay nada que sea imposible, ¿sí? Pero ve ahora el versículo 7. Versículo 6 dice que le llevaban pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde. Versículo 7. Y bebía del arroyo, pero ¿qué le pasó al arroyo? Versículo 7. Pasados unos días, es decir, no fue mucho tiempo, el arroyo se secó. La razón, pues lógica, porque no había llovido sobre la tierra, ¿sí? Cuando las cosas parecían estar bajo control, parece que todo va bien, ahora se queda sin agua Elías, ¿sí? Se queda sin agua este varón de Dios porque se secó el arroyo. Y vean que Elías no se comporta como Jonás. Si hubiera sido Jonás el que estaba allí, ¿qué creen que hubiera hecho Jonás? Ay, Señor, ¿para eso me trajiste aquí? Bueno, la carne está muy bien y el pan está fresco, pero ¿y el agua? Bueno, si hubiera sido Jonás. Elías no, Elías tranquilo, este varón tranquilo, espera la indicación de Dios. Ah, esa es otra cosa, en la prueba, en la crisis de fe o en la prueba de tu fe, espera la siguiente indicación de Dios. A veces somos muy desesperados, yo soy uno de ellos. Espera la siguiente indicación de Dios. ¿Cuál fue la siguiente indicación? Vete a Sarepta. Y nosotros leemos muy fácil, vete a Sarepta, pero de Querit a Sarepta de Sidón. ¿Te has preguntado cuántos kilómetros hay? Algunos hablan de más de 50 y hasta 80 kilómetros. Del Jordán, Sarepta de Sidón está al norte, es ya fuera del territorio de Israel, ya es la parte de la costa del mar hasta la parte de arriba, hasta donde está Tiro, Sidón, muy, muy al norte, ya territorio de otra nación. Hablan de 50 a 80 kilómetros de distancia. De hecho, ese lugar, Sarepta de Sidón, de allá era Jezabel. Sí, busquen, por favor, por aquí lo anoté. Primero de Reyes 16:31. Primero de Reyes 16:31. De ese lugar era esta mujer llamada Jezabel. 16:31 dice así la palabra de Dios: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó, está hablando de Acab, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, de Sidón. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel era Sidonia, su papá era el rey de los Sidonios. Y a Elías, en la indicación que ahora Dios le da, le dice: deja Querit y vete a Sidón. Allá hay una mujer viuda, ¿sí? De hecho, las indicaciones de Dios son muy claras. Le dice: allí yo he mandado a una viuda que te sustente. Y antes de que se me olvide, la relación de los cuervos y de la viuda. Y ahorita lo voy a comentar un poquito más amplio, la relación de los cuervos y la viuda. Porque en el Nuevo Testamento Pablo da indicaciones acerca del cuidado de las viudas. Y uno tiene que cuidar a las viudas, no las viudas cuidarlo a uno, en este caso. Que la viuda va a cuidar a Elías y no por poquito tiempo. Ahorita lo vemos, lo comentamos un poquito más. Pero les decía yo, ¿cuál es la relación de la viuda y de los cuervos?
que cuando llega Elías a la puerta de la ciudad se encuentra a esta mujer viuda que está recogiendo cerojas. ¿Qué son las cerojas? Leña. Ahí dice la misma Biblia, ¿no? En la referencia que trae. Leña, estaba recogiendo unos leños porque iba a cocinar. Dice que ella ya nada más tenía un puñado de harina en su tinaja y un poco de aceite y estaba buscando esas cerojas. Dice, la misma mujer le dice, recogí 2 leños, voy a cocinar, lo único que me queda. Porque llega Elías y le dice, mujer, dame un poco de beber. No, pues Elías había caminado y llegó con el paladar seco. Le dice, dame de beber. Y la mujer dice, bueno, pues voy a traerle agua, le voy a compartir agua a este hombre. Un vaso de agua, dicen que a nadie se le niega. Pero cuando va la mujer le dice, y tráeme un bocado de pan. Y le dice a la mujer, espera, ya nada más tengo un puñado de harina y un poco de aceite, vine a recoger leña porque lo voy a amasar, lo voy a cocinar, lo voy a comer con mi hijo y después de esto no tengo nada y vamos a esperar a morir. Eso es lo que le dice a la mujer. Y Elías le dice, no, prepárame a mí primero una tortita, pónmela ahí debajo de las cenizas, tráemela. Y te das cuenta en el relato que la mujer, tú como mujer, a ver, mujeres, tú como mujer, tienes un hijo, ponte en esas sandalias, tienes un hijo, tu único alimento que te queda, tú a lo mejor ni siquiera te lo ibas a comer porque tu hijo come, así es la mamá, ¿no? Mi hijo come aunque yo no coma, pero tú comes. Tú como mamá, llega un perfecto desconocido, porque hasta este momento Elías es un perfecto desconocido. ¿Estamos bien? No se presentó como profeta, aunque mencionó a Jehová. Vive Jehová, que no te va a faltar. Si tú me das esa torta que te estoy pidiendo, vive Jehová, que no te va a faltar. La mujer parece ser que también sabía algo acerca de Jehová, porque también mencionó a Jehová, dice, vive Jehová, que es lo único que tengo es esto. Pero a ver, te decía yo, como mamá, tú le das el pan al desconocido o al supuesto profeta, porque no se sabe si sabía que era profeta o no era profeta. Mencionó a Jehová, vive Jehová, que no te va a faltar. ¿Tú le das el pan por encima de tu hijo? Y ahí la relación de los cuervos, de esta viuda con los cuervos. Si ellos, decía yo, en su naturaleza, si es así, es correcto el dato, descuidan a sus hijos, esta mujer está haciendo por fe exactamente lo mismo que los cuervos. Está bien. Esta poquita de harina te voy a hacer la torta que tú pides. No sabes si es un profeta o es un hambriento vagabundo que acaba de llegar a Sidón, porque su vestimenta también no era de la región, pero ella confía y prepara la torta. Llegó ahí entonces Elías y esta mujer habla de su realidad, dice, yo ya no tengo nada que ofrecer, solamente este poco de harina, este poco de aceite, mi hijo y yo lo vamos a comer, de ahí esperamos morir. Ella sabe algo, sin embargo aquí es donde su fe también de esta mujer es probada. La mujer cree por encima de la alimentación de su hijo y esto para mí sí es extremo, que una mamá haga eso. Yo les pregunté, ¿tú como mujer lo harías? Vi cabezas que dijeron, no, primero come mi hijo. Esta mujer allí es probada la fe, si es que ella tenía esa fe. Estamos hablando de una mujer que vive en Sidón. Es más, el Señor Jesús alguna ocasión dio una referencia de Tiro y de Sidón, poniendo una sentencia en Corazín y en Betsaida, la región de Galilea. Dice, hay de ti Corazín y hay de ti Betsaida, porque si allá en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las señales, los milagros que se han hecho aquí en ti, ellos ya desde cuándo se hubieran arrepentido. No estaban alejados, pero esta mujer confía en la palabra. Y allí hay otra virtud, confía en la palabra. Esta mujer está confiando en la palabra de Elías cuando le dice, vive Jehová,
que no se va a acabar tu harina y que no se va a acabar tu aceite. Y esta mujer entonces, ahí, lo que ella cree, lo que ella confía, la confianza que pone en esa palabra, se vuelve una realidad. Y querido hermano, querida hermana, nosotros tenemos que confiar en la palabra. Confía en la palabra. Cuando venga la prueba de la fe, confía en la palabra. Tú ya la conoces. Es que Dios dijo que va a estar conmigo todos los días. Créele a Dios. Es que Dios dijo que Él me va a sustentar. Créele a Dios, confía en esa palabra. Mira, esta mujer, siendo una mujer viuda, por encima a lo mejor de su sentimiento como mujer, como mamá, dice, yo te hago la torta. ¿Y cuál fue el resultado de su fe? Lo que leí en el versículo 16. Y ahí el testimonio. La harina nunca se escaseó. Todo el tiempo que duró la crisis. Si tú y yo confiamos en la palabra, en esa palabra que Dios, mira, Dios ha empeñado su palabra y Dios no va a faltar a esa palabra. Cuando tú pases por alguna situación difícil, recuerda lo que dice la palabra, confía en esa palabra. Esta mujer viuda confió en la palabra de Elías, porque no era palabra de él, era la palabra de Dios. Dice Jehová, vive Jehová, por él, que no se va a escasear tu harina ni tu aceite. Y ahí está el versículo 16 dando testimonio, que durante todo ese tiempo no se escaseó. Entonces, hermano, hermana, aprendamos a confiar en esa palabra que Dios nos ha dado en los momentos de nuestra crisis, de la prueba de nuestra fe. ¿Qué mamá dejaría a su hijo sin comer por alimentar a un profeta? La Biblia dice que aquel que da un vaso de agua en merced de profeta, recibe. Tiene recompensa. Y aquí esto es un claro ejemplo. Acompáñenme a la epístola a los Hebreos, capítulo 11. Hebreos capítulo número 11. Y voy concluyendo el comentario de la palabra de nuestro Dios. Solamente para decirte que el resultado de la fe verdadera, de esa fe que obedece, de esa fe que confía en los momentos más difíciles, esa fe que está fundamentada en la palabra que Dios ha empeñado, es una fe que va a dar resultados magníficos, maravillosos. Y dice Pedro, y en el día cuando Cristo aparezca, esa fe va a ser elogiada, va a decir, qué maravillosa fe, va a recibir honra, gloria y alabanza. Pero epístola a los Hebreos capítulo número 11, versículos 33 en adelante. Y acompáñenme a orar, puestos de pie. Con esto vamos a concluir. Esta es la conclusión, ¿sí? ¿Cuál es el resultado de la fe? Mira, aquí hay algunos ejemplos del resultado que da la fe verdadera. ¿Tienes tu fe en Dios? Confiemos en Él. Acompáñenme a leer, puestos en pie, Hebreos 11, del 33 al 40, porque esto es el resultado de la fe. Tú confía en Dios. Si la fe tiene que ser probada, mira, es para honra, gloria y alabanza de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos ha puesto en luz admirable. Pero ve lo que hace la fe y confiemos en nuestro Dios. 33 hasta el final. Pausadamente leemos la palabra de Dios. Dice que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batallas, trastornaron campos de extraños, las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, unos fueron estirados, no aceptando el rescate para ganar mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados,
de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que nados sin nosotros. Amén. Dice el 39, todos estos aprobados por testimonio de su fe. Y el versículo 40 dice que Dios ha preparado algo mejor para nosotros, para que ellos, estos que obraron reinos, que ganaron reinos, que recibieron a sus hijos, para que ellos, juntamente con nosotros, como dice el versículo 40, seamos perfeccionados. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias porque la fe que tenemos en ti no es nuestra, tú nos la diste. Y queremos pedirte que fortalezcas esa fe, que en medio de este siglo malo y perverso podamos vivir como estos personajes de tu palabra que vivieron por fe. Ayúdanos a vivir, Señor, por fe, confirma nuestra fe. Y en el momento cuando nuestra fe sea probada, sosténnos. Todo, Señor, para que algún día, como dice tu palabra, tanto ellos como hoy nosotros podamos ser perfeccionados juntamente. Y todo para tu honra y tu gloria. Bendice la fe de tu pueblo, confirma a mis hermanos, cada uno de nosotros en esta fe, y ayúdanos porque te necesitamos. No nos dejes nunca, Señor. Ayúdanos a vivir siempre confiado en tu poder, en tu brazo poderoso que nos sustenta, y que a ti sea toda la honra y la gloria, ahora y siempre a través de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.